Buenos días, tardes o noches, personas que miren este video. Bueno, mi voz no es la mejor porque ahora estoy un poco ronco, pero va. Hoy vengo a hablarles acerca del tema de la matanza de Tlatelolco. Me presento, mi nombre es José Berardo Díaz Rodríguez y soy del grupo 2-1 de la preparatoria Carlos Marx. Entonces, comienzo diciendo que este fue un hecho, sí, que se dio ya por 1968 específicamente, cuando el presidente era Gustavo Díaz Ordaz. Entonces, este, esta manifestación se dio porque la sociedad de aquel entonces estaba inconforme con el mandato de este señor y lo que buscaba era quitar ese régimen político que estaba en ese entonces, ¿sí? Eh, Buscaban ciertos puntos, pero voy a decir solo algunos de los que ellos demandaban. Bueno, el primero era liberación de presos políticos, otro punto era una reducción del autoritarismo y también un cambio democrático. Esto podemos tomarlo como que querían eliminar la corrupción, dado que las elecciones en ese entonces solo eran para refrendar o reiterar lo que ya se había establecido o negociado en el PRI, ¿no? El PRI era sabemos hasta ahora que es el partido más corrupto. Bueno, eso es otra cosa. Y pues querían eliminar la corrupción de ese partido. Entonces, eso era lo principal que se buscaba. También podemos destacar otro punto que es la mayor libertad política o civil, así como también en otro punto podemos destacar una menor desigualdad, ¿no? Porque pues estamos hablando de aquellos tiempos y el país estaba cayendo, si podemos decirlo así. Y pues a final de cuentas el presidente citó estas palabras. No las voy a decir exactamente porque no sé cuáles palabras fueron las que usó, pero el mensaje fue de que él salvó al país, ¿sí? Con esto que hizo. Esto es un dibujo en el que podemos ver a dos soldados trepados en un tanque y pues así fue como se castigó a esta gente, ¿no? Con armamento bélico con el cual murieron. Fueron se estima que de 300 a 400 víctimas, fallecidos y bastantes heridos. Y pues desde mi postura personal, obviamente esto es ¿cómo puedo decir para que no se escuche feo? Fue un acto, bueno, no tengo palabras para expresar lo que siento, pero odio a este presidente con todo mi corazón. Nunca creí que hubiera alguien capaz de hacer algo así, pero pues lo hay. Continuará mi compañero hablando sobre este tema. Buenos días, mi nombre es Martín Rojo Redondo del grupo 2-1 y hoy les voy a comentar la siguiente parte de lo que le comentó mi compañero José Díaz, que fueron las causas de la matanza de 1968, y yo les voy a comentar sobre el ambiente de la matanza de 1968 en la Ciudad de México. Durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, entre los años 1964 y 1970, un grupo de jóvenes estudiantes realizaba una manifestación pacífica a la plaza de Tlatelolco, cuando de repente llega el ejército mexicano, según siendo su función a estar al pie de custodiar todo que estuviera en orden, porque eran las Olimpiadas, y de repente le empiezan a disparar a los estudiantes, causando caos y terror entre todos los jóvenes que se encontraban en ese momento en las instalaciones de la plaza. Y como todos los jóvenes no entendían lo que estaba pasando, huían a distintos lugares aterrorizados por lo que en ese momento estaba pasando. Los que alcanzaban a sobrevivir pedían que todos los responsables sean juzgados
por los que participaron en esa gran matanza, ya que fue una gran brutal culminación de delitos que podrían ser considerados contra los humanos perpetrados contra el gobierno de México a lo largo de ese año. Como pueden ver, aquí voy a acercar un poquito, aquí tengo unas imágenes, aquí se puede ver que están aterrorizados huyendo a lugares diferentes. Acá se puede ver de que están secuestrados con los militares de México y acá ya están muertos todos. Gracias, esto fue todo de mi parte y adiós. Hola, mi nombre es Carlos Snyder Uriarte Lascano y soy alumno del grupo 2-1. Hoy hablaré un poco sobre el movimiento estudiantil y sus demandas. ¿Qué es lo que le pedían al presidente Gustavo Díaz en aquellos tiempos? Yo reanudaré con la exposición. Se dice que en México, en aquellos tiempos, la libertad de expresión estaba secuestrada y que la democracia era una total simulación. Eso lo publica un artículo en el 2018. En México surgió un movimiento. Ese movimiento es el movimiento estudiantil. Ese movimiento surgió a base de conflictos, de abusos que sufrían estudiantes, maestros, doctores, entre otros más profesionistas. Y ellos se levantaron en la Ciudad de México en forma de protesta, porque había muchos abusos por parte de granaderos a estudiantes, y eso hacían consecuencias de eventos violatorios a los derechos humanos, no nada más por los granaderos, sino también por militares y policías. Eso enfadó mucho a los estudiantes y se levantaron en protesta. Ellos solicitaban nada más 6 cosas. Sin embargo, el gobierno trató de rechazarlas al principio, levantándose en armas, fusilando a inocentes, masacrando a familias. Sin embargo, hoy ya son posibles esas 6 demandas. Y esas demandas son: libertad de los presos políticos, destitución de los cuerpos policiales, la extinción de grupos de granaderos, la derogación de los artículos de 145 y 145 bis de los artículos federales, la indemnización a familias de heridos y muertos antes de este movimiento. Y por último, querían el deslindamiento de las autoridades, querían que se hicieran responsables de sus cargos. Esto ha sido todo de mi parte. Prosigue mi compañero. Hola, mi nombre es Miguel Ángel Pérez Rodríguez y soy alumno del grupo 2-1. Continuando sobre lo que dijo mi compañero, hoy les vengo a hablar un poco sobre las consecuencias. La corriente estudiantil democrática fue derrotada por la masacre de Tlatelolco. En cambio, la matanza hizo que triunfaran las corrientes revolucionarias, no democráticas. La brutal matanza de Tlatelolco pareció ser la razón y contribuyó a reafirmar en esos grupos que México vivió en un momento pre-revolucionario. Los estudiantes fueron los que inauguraron algo nunca antes visto en aquel país, un duro cuestionamiento a quien era presidente en aquel entonces. Luego del repudio social que recibió el gobierno mexicano como consecuencia de lo acontecido, la llegada de un nuevo presidente, Luis Echeverría, en reemplazo de Gustavo Díaz Ordaz, trajo aparejado unos cambios internos. No sé si alcancen a notar muy bien las imágenes que tengo aquí atrás, esas imágenes son del día 22 de julio de 1968, cuando ocurrió toda esta masacre, toda esta revolución, se podrá decir. No sé si alcancen a notar muy bien, pero aquí se ve donde tienen a un grupo de estudiantiles detenidos
con las manos hacia arriba, y acá también tienen a otro grupo de estudiantiles detenidos boca abajo, acostados. Y aquí se ve donde están golpeando a un estudiantil, no sé si se alcanza a notar muy bien, pero estas fueron algunas de las consecuencias que ocurrió por toda esa masacre, toda esta revolución que hubo. Y pues esto fue todo de mi parte, gracias por su atención. Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte, esperamos que les haya agradado y esperamos que hayan entendido un poco de esta terrible masacre de Tlatelolco de 1968 y que hayan podido reflexionar un poco de lo terrible que fue, de la desgracia que fue, de que no se sabe ni siquiera todavía la cifra exacta de cuántos murieron, todo por querer protestar en contra del gobierno, lo cual no se lo permitieron. Aquí nosotros quisimos expresar, quisimos dar a conocer este terrible suceso de la historia. Esperemos que haya sido de su agrado y que hayan podido entender y reflexionar lo terrible que fue, y que para que no se vuelva a repetir, porque fue algo muy terrible. No les permitieron expresarse, no les permitieron mostrar su desconformidad con el gobierno. Fue una acción tomada muy terrible, fue algo que marcó la historia de México, por lo cual ojalá se haya hecho justicia, y que no vuelva a repetirse, que podamos expresarnos libremente, que no haya quien callar, que no haya más amenazas, y que no se vuelva a repetir, porque fue algo muy terrible. Fueron estudiantes que quisieron solamente expresar su desconformidad, y lo cual el gobierno no lo disgustó, y el presidente de aquel entonces, Gustavo Elías Ordaz, mandó a matar a todos esos alumnos, y fue una masacre total. Fue algo que, bueno, esperemos no se vuelva a repetir, porque fue algo que marcó totalmente la historia de México, y esperemos que hayan entendido todo esto, que hayan expresado, que podamos haber dado a entender lo terrible que fue, y que no se vuelva a repetir, porque fue terrible, y esperamos que haya sido de su agrado. Esto fue todo por nuestra parte. Yo soy Abel Naftalí Mora Ibarra y gracias por su atención.